Hola chicos, bueno, vamos a empezar con la clase de proteínas, que sería la clase de química, ¿va? Ok, vamos a empezar. ¿Qué son las proteínas? Como ya lo habíamos platicado antes, las proteínas son biomoléculas que ayudan en varias funciones. ¿Y a partir de dónde vienen? Bueno, una de las principales es que vienen desde ADN, como lo podemos ver aquí, que está nuestro ADN, nuestra información genética, el cual va a llevar un proceso de transcripción, es decir, se va a convertir en el mensajero de ARN, o más bien el ARN va a copiar lo que necesita del ADN, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos este ADN, se va a un proceso conocido como traducción, que es los nucleótidos que aquí se tienen en el ARN van a pasar a ser proteínas, ¿no? Las proteínas tienen muchas funciones, pero ahorita vamos a empezar a hablar de su estructura, ¿sí? Una proteína está compuesta por aminoácidos, ¿sí? Ok, una proteína son muchas cadenas de aminoácidos. En este caso, vamos a tener aquí la fórmula general de aminoácidos, ¿ok? Tenemos un carbono, un grupo amino, que es formado por nitrógeno y dos hidrógenos, ¿ok? Una cadena lateral, que siempre va a ser diferente dependiendo del aminoácido que nosotros estemos ocupando. Y posteriormente también vamos a tener un hidrógeno en el carbono alfa, ¿sí? También vamos a tener un grupo carboxilo, como ya lo habíamos mencionado en clase, tenemos un grupo carbonilo de este lado, ¿sí? Un oxígeno con doble enlace y un OH o hidroxilo, que juntos hacen el grupo carbonilo, es decir, nosotros vamos a tener que cada aminoácido se va a juntar de cierta manera del grupo amino al grupo carboxilo con otro aminoácido. Vamos a ejemplificar esto. Este tipo de enlaces que forman las proteínas se llaman enlaces peptídicos. Enlace peptídico se llama la unión entre un aminoácido y otro para formar proteínas. Aquí, cuando esto se da, vamos a generar una pérdida de agua, ¿sí? Del enlace peptídico. Como ya les había mencionado, aquí en esta parte tenemos un aminoácido donde este grupo carboxilo se va a unir a otro aminoácido por el grupo amino y así sucesivamente. Entonces se van a juntar y van a perder una molécula de agua. Van a quedar más o menos aquí como lo que está subrayado en amarillo, ¿sí? El grupo carbonilo va a perder su molécula de oxígeno, una de sus moléculas de oxígeno la va a perder, y por otro lado el grupo amino se va a quedar prácticamente sin sus hidrógenos. Entonces lo vamos a tener aquí de este lado con una pérdida de agua, ¿sí? Vamos a repetir otra vez. Un aminoácido se une a otro aminoácido a través del grupo, la parte terminal carboxílica, que sería aquí el grupo carboxilo, y la parte terminal amina de otro aminoácido, ¿sí? Ok, y este enlace peptídico va a generar la pérdida de una molécula de agua. Eso es muy importante. Ahora, la clasificación de estos enlaces, ¿no? Un aminoácido, solo una molécula, de 2 a 9 se le conocen como oligopéptidos, ¿sí? Otras moléculas son poligopéptidos, que son de más de 10 enlaces, y tenemos por fin a nuestras proteínas, que estas van a ser más de 100 enlaces, ¿no? Muchísimos enlaces de aminoácidos.
como ya lo mencionábamos hace rato en la estructura de los aminoácidos, vamos a tener un grupo carboxilo de un lado, un grupo amino del otro, y vamos a tener una cadena lateral, ¿no? Que es la cadena lateral siempre va a marcar la diferencia entre los aminoácidos. Va a haber otro tipo de aminoácidos que solo se van a diferenciar por su cadena lateral, porque como ya lo vimos, lo que son el carboxilo y la amina siempre va a ser lo mismo, ¿no? Ok, bueno. Aquí tenemos la estructura primaria de las proteínas. Como ya lo mencionabas, una cadena de proteínas son más de 100 aminoácidos unidos, ¿no? Una cadena lineal como la que podemos ver aquí. Aquí vemos el extremo N-terminal o el extremo amino-terminal, que está de este lado. Y aquí vemos ejemplificado el montón de aminoácidos, como lo sería serina, triptofano, metionina, entre otros, ¿no? Muchísimos, glicina, valina, aquí tenemos a la valina, entre otros, muchísimos, ¿no? Hasta llegar al otro lado de la cadena, donde es el extremo carboxílico o el extremo carboxilo terminal, que es de este lado. Como sabemos, todas estas uniones entre aminoácidos se llaman enlaces peptídicos y se pierde una molécula de agua cuando esto ocurre. Esta es la estructura primaria de una proteína, una estructura completamente lineal, ¿no? Ok, vamos a pasar un poco a otras cosas, que son las funciones de los péptidos, que ya estábamos hablando de. Cuando tiene menos de 10 es un oligopéptido, ¿no? Cuando tiene más de 10 es polipéptido. Bueno, aún así esos polipéptidos tienen grandes funciones dentro del cuerpo humano. Entonces por aquí vamos a ver algunas, ¿no? Algunas funciones de los péptidos. Angiotensina 2, ¿sí? La angiotensina es un octapéptido, lo que quiere decir que tiene 8 aminoácidos que se origina mediante la hidrólisis de una proteína precursora que se llama angiotensinógeno, ¿no? Aquí un poquito de esto es que hay proteínas que van a originar péptidos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa proteína tiene la función de romper o lisar o demás alguna otra biomolécula y va a dar como origen un oligopéptido. O cambiar la estructura de cierta molécula, ¿no? Como es el caso de las enzimas. Bueno, este posee un alto poder vasoconstrictor. Ok. Por otro lado tenemos la bradiquinina. Este es un nonapéptido fisiológico con un poder vasodilatador, es decir, hace completamente lo contrario por medio de la secreción de prostaciclinas, óxido nítrico y otros factores, ¿no? Y aquí vemos abajo su cadena, ¿no? De arginina, prolina, glicina, serina, entre otros, ¿no? Vemos que son péptidos, ¿no? Son conjuntos de aminoácidos muy pequeños, pero que sin embargo tienen una función fisiológica. Otras funciones de los péptidos es que son hormonas. Una característica de la hormona es que usualmente son péptidos o polipéptidos pequeños, ¿no? Obviamente, la cadena de aminoácidos es muy corta. No se consideran como tal proteínas, pero muchas tienen funciones de hormonas porque son señalizadores en el cuerpo, ¿no? Lo que dice aquí, las hormonas son señales químicas que ejercen su acción sobre órganos, tejidos situados lejos del lugar en donde se han sintetizado. Es decir, vamos a tener hormonas que son sintetizadas, por ejemplo, en el páncreas, pero que su función va a ser, no sé, en alguna célula muscular, que su función va a ser en tejido mamario, etc., etc., etc. Como ejemplos tenemos la insulina. La insulina es polipeptídica formada por 51 aminoácidos, ¿ok?
¿ok? Producida y secretaria por las células beta del páncreas, lo que ya habíamos hablado en clases anteriores. También tenemos a glucagón, que es un péptido igual de 29 aminoácidos que actúa en el metabolismo del glucógeno. Es sintetizada por las células alfa y esta aumenta la glicemia en sangre, ¿no? Aumenta las cantidades de azúcar que nosotros podemos tener en sangre. Ok. Oxitocina es un nonapéptido que provoca la contracción uterina y la secreción de leche por la glándula mamaria. La vasopresina, igual un nonapéptido que induce la reabsorción de agua por el riñón. Esta es la responsable de la sensación que tenemos cuando queremos orinar. Ok. Bueno, tenemos la clasificación de las enzimas, de las proteínas, pero de acuerdo a su función. Tenemos proteínas que son catalizadoras, es decir, que aumentan la rapidez de una reacción, como lo son las enzimas, ¿sí? Como ya lo vimos en el ciclo de Krebs, tenemos muchísimas enzimas que van a poner grupofosfatos, van a descarboxilar, entre muchas otras cosas que pueden hacer las enzimas. Degradar, entre otros, ¿no? Hay unas que son de transporte, como por ejemplo la hemoglobina. Esa es su función principal. La contracción muscular o dada por actina y miosina, ¿sí? De regulación, como ya lo platicábamos, algunas hormonas, una insulina, glucagón, que son polipéptidos, también entran dentro de este grupo. Estructurales, como el colágeno, la queratina, entre muchas otras que son estructurales. De defensa, como las inmunoglobulinas, ¿no? Mejor conocidas como anticuerpos generadas por el sistema inmune. Ok. Por otro lado, tenemos las de almacenamiento, como la ceralbúmina, ¿no? Hay muchas otras proteínas que también ayudan a la formación de ciertos procesos y demás, ¿sí? Como es la tiroglobulina, que, bueno, está implicada en procesos de producción de hormonas tiroideas. Ok, su clasificación, pero de acuerdo a la forma que adoptan, ¿no? En el espacio. Una proteína fibrosa. Son proteínas o moléculas largas con forma de varilla, son insolubles en agua, que eso es muy característico de estas proteínas. Y bueno, tienen función estructural casi siempre, son protectoras y son hidrófobas, ¿no? Estas las podemos tener, por ejemplo, en el cabello, ¿sí? ¿Ok? Es una proteína fibrosa que podemos tener en el cabello. Una proteína globular. Son moléculas esféricas, compactas, hidrosolubles y que tienen una dinámica de enzimas muchas veces, ¿no? Por ejemplo, las inmunoglobulinas, la hemoglobina, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura de una proteína globular. Aquí vemos todos sus aminoácidos. Y bueno, aunando un poquito más en la estructura de las proteínas, vemos a proteínas que tienen una estructura primaria, como ya lo habíamos mencionado, como en hilerita, todas completamente, como lo vemos aquí en hilera, y después empiezan a plegarse debido a los puentes de hidrógeno, a los puentes disulfuros que puede haber. Entonces es como decir que esta línea se va a empezar a plegar y va a generar algo que se llama alfa hélices y láminas beta, que casi siempre son como vamos a ejemplificar a las proteínas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las proteínas tienen una estructura ya sea o secundaria o terciaria. La mayoría son terciarias. Cuando estas estructuras secundarias que ya se formaron aquí, que en este caso son
las hélices alfa y las láminas beta se empiezan a plegar sobre sí mismas, a generar esa forma tridimensional a través de esos puentes disulfuro, esos puentes de hidrógeno, esas fuerzas de Van der Waals empiezan a quererse unir. Ya estamos hablando de una proteína que tiene una estructura de tercer tipo, ¿no? Ok. Y luego están otras proteínas que tienen estructuras cuaternarias. Es decir, que es un complejo completamente la estructura esta, que tiene una mezcla de complejos terciarios unidos, engranados para generar su función. Un ejemplo muy claro de este tipo de estructuras de proteínas es la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina presenta este tipo de estructuras que incluso dan paso a lo que es otros grupos funcionales que puedan interaccionar con las proteínas. Es lo que estábamos platicando, una estructura primaria, que también aquí la vemos, ¿no? Limitada de aminoácidos, no una estructura simple que no tenemos ningún otro compuesto que esté interaccionando con ella, ¿sí? Unión peptídica, es en secuencia, como todas, y tenemos una segunda, ¿no? Que es una hélice, una alfa hélice, y una hoja plegada, ¿no? Que se da por eso, por los puentes de hidrógeno, por los enlaces de disulfuro y por las fuerzas de Van der Waals que van a empezar a plegarse, a plegar esa molécula, ¿no? Ok. Terciaria puede ser globular o fibrosa, lo que estábamos mencionando, ¿no? Todas esas interacciones que cada vez van haciendo que esta proteína se vaya plegando más y que incluso las láminas beta con las alfa tengan cierto grado de interacción. Y en este caso, en la cuaternaria, ya vemos presencia de subunidades, de otro tipo, incluso de la interacción con otras moléculas, por ejemplo, moléculas de hierro, moléculas de magnesio, que están precisamente en el sitio activo o formando parte esencial de esa proteína, ¿no? Podemos ver a este tipo de proteínas como una estructura cuaternaria, no una proteína completamente más compleja. Ok, aquí lo que estábamos platicando igual hace rato, los plegamientos tipo alfa hélice, las láminas beta, las estructuras globulares, las estructuras cuaternarias de una proteína, ¿no? Ok, y bueno, esto sería todo como por parte de las proteínas. Y es importante saber que todas las proteínas, todas, van a tener un sitio activo, ¿sí? Un dominio funcional, ese es el nombre correcto, un dominio funcional. Es decir, el dominio funcional de esa estructura va a marcar para qué sirve, va a marcar su función biológica, ¿sí? Puede tener varios aminoácidos conformándola que van a generar el dominio estructural, es decir, lo que le da la forma, el tipo de alfa hélices, el tipo de láminas beta que tiene, pero el dominio estructural es algo muy importante porque el dominio estructural va a marcar la funcionalidad de esa proteína, ¿no? Por ejemplo, una enzima transposasa, las transposasas son enzimas que mueven genes de un lugar a otro, que mueven transposones de un lugar a otro, tienen dominios funcionales muy específicos que son transposasas, ¿no? Un dominio transposasa bien marcado ahí. Ok, bueno chicos, esto es la clase de proteínas. Si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por su atención.